Inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Bienvenidos a aquellos que se están conectando ahora y los que ya estaban conectados. Gracias por escogernos en sus mañanas. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con usted palabra de inspiración, palabra de motivación. Y el tema, miren, yo quiero que ustedes sepan de dónde salió este tema. El jueves, tú sabes que uno tiene unos días donde uno dice, ay, no me hubiese gustado escuchar esto, no me hubiese gustado recibir esta llamada, no me hubiese gustado leer este texto, no me hubiese gustado abrir este mensaje en Facebook. Pero eso me pasó, ¿verdad? Y acto seguido, a la media hora, bendigo a quien me envió este mensaje, a alguien a quien amo mucho. Me envía este mensaje. Me dice, tú estás clara que tú estás hecha de una manera que no está disponible en cualquier bosque. Estás clara que estás hecha de una manera, de una madera que no está disponible en cualquier bosque. Esa persona no sabía lo que yo, ¿verdad? En ese momento estaba tratando de asimilar. Y yo dije, déjame interpretar. Le dije, gracias, llegó justo a tiempo. Me dijo, es que era para ti. Así que esto yo te lo quiero regalar en esta mañana. Tú estás hecho de una madera que no está disponible en ningún bosque. Y eso son grandes palabras. Escuchemos un pedazo de esta alabanza y luego te hablo de qué trata el tema. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. No hay de qué temer si tú puedes creer. Y en esta mañana yo quiero ministrarte sobre el amor de Jesús. Sabes que pasamos la Semana Santa y a mí se me viene a la mente, mi gente, que las personas, en lugar de representar el amor de Jesús, con un corazón, lo deben representar con una cruz. Porque el verdadero amor comenzó allí en la cruz. Nadie me puede arrancar el amor por Cristo. Te pueden arrancar quizás tus pensamientos en algún momento dado, te pueden arrancar el trabajo, te pueden arrancar ciertos proyectos, pero nadie te puede arrancar el amor por Cristo. ¿Qué daño le puede causar a alguien un hombre que entregó todo en una cruz por nuestra salvación? La cruz es la morada del amor eterno. ¡Wow! La cruz es la morada del amor eterno. Y aunque no es un mensaje de Semana Santa, ya pasó. Ya vas a ver por qué te quiero llevar hasta aquí. No debe ser representado por un corazón, debe ser representado por una cruz. Allí fue donde todo comenzó. Allí fue donde se pagó la deuda más grande que tú y yo teníamos. Sí, sigue aumentando
el odio en nosotros. Si sigue aumentando el odio en nosotros, tenemos que aumentar el amor. Si el odio hacia nosotros sigue aumentando, nosotros tenemos que aumentar el amor. Te lo voy a repetir. Si el odio hacia nosotros, a los que creemos, a los que servimos, a los que profesamos, a los que andamos, a los que accionamos, a los que hablamos lo que creemos, si el odio sigue aumentando hacia nosotros, nosotros tenemos que aumentar el amor. Mientras hablen de nosotros, nosotros vamos a seguir orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mientras sigan hablando de mí, yo voy a orar más por ellos. Es difícil orar por el que habla de ti, pero di amén. Mientras más hablen de mí, más oraré por ti. Si no hay disciplina, no hay trofeo. Tenemos que disciplinar nuestro corazón porque somos una madera difícil de conseguir en cualquier bosque. En cualquier bosque tú no descubres una madera, me da con decir manera, una madera que esté dispuesta a orar por el que te odia, que esté dispuesta a orar por el que habla de ti. Sabes, si no hay disciplina, no hay trofeo. Tienes que disciplinar tu corazón al amor. Cualquier lugar donde estés es bueno o menos bueno. Cualquier lugar donde tú te encuentres puede ser bueno o menos bueno, pero debe ser la plataforma y el empuje para salir lo que tú no te atreves a buscar, para salir a buscar aquello que no te atreves a buscar. No perdamos ni un día más de nuestras vidas prestando atención a lo que quita el ánimo. Mejor presta atención a lo que te desafía. ¿Qué te quitó el ánimo? ¿Por qué prestas atención a lo que te quita el ánimo? Presta atención a lo que te desafía. No pierdas un día más. No pierdas un día más sintiendo coraje. No pierdas un día más en decepción. No pierdas un día más pensando, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me quito o no lo quito? No pierdas un día más. Este es tu tiempo, este es tu día. Lánzate mientras otros duermen en la almohada. Escúchame esto, del lamento, tú tienes que dormir en la cama del avance. Hay gente durmiendo en la cama del lamento, duerme en la cama del avance. No te doblegues al que no se atreve, mejor ponte de pie ante aquello que vas a intentar. No te doblegues ante el no me atrevo, me pongo de pie ante lo voy a intentar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no intentarlo? ¿Saben? En una ocasión yo traje ese tema aquí, ¿y por qué no? Hace como 2 años. Era una pregunta el título, ¿y por qué no? Y oigan esto, me estaba escuchando un caballero que mi familia estaba tratando de asociarse con este caballero y un grupo al que representaba. Él no sabía que yo pertenecía a esa familia, él no lo sabía. Él no escuchaba Nueva Vida, su esposa era la que escuchaba Nueva Vida. Su carro se le dañó, le pide el carro prestado a la esposa y cuando enciende el carro sale automáticamente, ya tenía la emisora Nueva Vida. Y salgo yo diciendo, ¿y por qué no? Y lo primero que él se le vino a la mente, ¿y por qué no me voy a asociar con esta gente que yo quiero, que se quiera asociar conmigo? Y él no sabía que yo era de ese grupo de los que me quería asociar. Y yo seguía preguntando, ¿y por qué no? ¿Sabes? Él terminó llamando a mi familia diciendo, nos vamos a asociar. Han pasado 2 años y nos ha ido súper bien. Ambos hemos crecido en todo el proceso. ¿Y por qué no voy a disciplinar mi corazón a que asuma retos, a que asuma riesgos, a que asuma el papel de victoria? Hay gente que sonríe, pero está a punto de tomar una decisión. Hay gente que está sonriendo hoy, pero está a punto de tomar una decisión en unos instantes mañana. Si esa decisión no te conviene, detente. No digas, ya no puedo más con esto, voy a decidir. Mejor di, Señor, te doy la oportunidad a que tú operes en mí. Yo entiendo tu frustración, pero cambia el no puedo más por el qué tal si lo intento una vez más. ¿Y por qué no? Yo soy una madera que no se consigue en cualquier bosque. Y hablando
precisamente de esto. Yo quiero pasar a 2 audios, pero primero te quiero decir lo siguiente. En ocasiones formamos nudos emocionales en nuestra mente, pero no eres un caso perdido para Dios. Hoy Él te da alternativas. Muchas veces causamos nudos emocionales en la mente y pensamos que nuestro caso está perdido, y pensamos que nuestra vida está perdida, y pensamos que no hay alternativas. El Señor te dice en esta mañana: tú no eres un caso perdido. Dame la oportunidad de yo obrar. Dame la oportunidad de entrar en lo que tú sueñas. Pero para eso hay que disciplinar el corazón. Hablando de disciplina, yo quiero decirte qué significa la disciplina. La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado. Te lo voy a repetir. Es un conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento tengo problemas con los lentes, no estoy leyendo bien, así que voy a leerlo otra vez. Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, no es hoy sí y mañana no, de manera constante conduce a cierto resultado. Hay gente que disciplina su cuerpo, hay gente que disciplina su mente, hay gente que disciplina su estómago, ¿verdad? Para asumir un nuevo estilo de vida con relación a la dieta. Hay gente que se disciplina en el horario, hay gente que se disciplina quizás en su forma de ser, hay otros que disciplinan el corazón, como te dije, hay otros que disciplinan sus emociones, hay otros que se disciplinan a nivel espiritual. Yo quiero comenzar poniéndoles el audio de alguien que tuvo que asumir una disciplina a nivel física para llegar hasta donde llegó. Me refiero al pelotero de Grandes Ligas, ex pelotero de Grandes Ligas, Iván Rodríguez. Quiero leer un poco de Iván Rodríguez. Iván Rodríguez es el primer receptor en lograr 30 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 carreras anotadas durante una temporada en las historias mayores. Además, fue el primer receptor de la historia en conectar más de 20 cuadrangulares y robar 20 bases en una campaña. Saltó al Salón de la Fama, uno de los jugadores más grandes, más jóvenes en estar en el Salón de la Fama. Le pregunté a Iván Rodríguez: Iván, ¿cómo tú lograste todo esto? Porque Iván no tiene la estatura requerida para muchos jugadores, porque tuvo muchos tropiezos, porque ¿sabes qué? En el proceso de disciplinarnos vamos a cometer errores, en el proceso de disciplinarnos vamos a tener caídas. Iván Rodríguez me dijo: mi disciplina comenzaba en la mañana. Si yo tenía un juego a las 7 de la noche, desde las 9 de la mañana yo estaba estirando. Él andaba con una persona que lo estiraba durante la mañana, él andaba con alguien que le preparaba una dieta, porque él entendía que no era solamente estirar, había que fortalecer el cuerpo con lo que entraba por su boca. Te pregunto, ¿qué está entrando por tu boca hoy? Si lo que tú te estás comiendo salva tu vida, te lo comerías. Si lo que tú estás comiendo te ayuda a vivir, te lo seguirías comiendo. Si lo que tú estás comiendo te lleva a una muerte segura, ¿lo dejarías de comer? Él dijo: tuve que fortalecer mi mente, mi corazón, pero también tuve que disciplinar a comer mejor. Escuchemos lo que me dijo Iván Rodríguez. Saludos a todos, les habla Iván Rodríguez y les quiero enviar este video hoy para hablar un poquito de la disciplina. Les voy a hablar un poquito de la disciplina, pues, de Iván Rodríguez, lo que Iván Rodríguez hacía cuando jugaba béisbol. Yo siempre fui una persona que fui muy disciplinado en el ejercicio, fui también muy disciplinado también en la alimentación. Obviamente en el día de hoy todavía sigo siendo disciplinado en esa parte de lo que es ejercicio y lo que es la disciplina del alimento también. Yo creo que esos son dos cosas muy importantes para ser un buen atleta, y yo creo que también la disciplina también de
hacer el trabajo en el campo de juego. No importa si eres basquetbolista, o eres futbolista, o eres beisbolista, siempre la disciplina es la misma, y la disciplina es siempre trabajar duro y siempre ser positivo. Yo creo que eso es lo más importante que tienen que tener todos ustedes para ser buenos atletas y para ser también buenos seres humanos también en el futuro, no tan solo en el deporte, sino en cualquier otra profesión que también quieran hacer en su vida. Todo necesita la disciplina. Siempre tienen que mantener la mente fuerte, la mente positiva, siempre amar y querer de corazón, que es muy importante, todo lo que uno quiere hacer en la vida, y eso se llama la disciplina. Así que espero que esto les haya servido de algo. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden, pero siempre cuando uno se propone algo de la mente, de corazón, uno lo logra con una buena disciplina. Me encanta lo que él dice. Gracias, Iván. Me encanta lo que él dice, porque él dice, no solamente disciplinar el cuerpo, hay que disciplinar el corazón en amor. En amor, fíjate que te está hablando un atleta, un jugador que estuvo en grandes ligas, Salón de la Fama, pero él lo que está diciendo aquí es clave, me llama mucho la atención. No es solamente el estiramiento físico, también hay que estirar la mente. Mi gente, en esta mañana yo te empodero a que tú puedas estirar tu mente, que lo que no resultó ayer resulte hoy, que lo que no fue lo que te llevó al salto de ese Salón de la Fama sea lo que te lleve mañana a llevar una mente cautiva a la mente de Cristo, y que tú puedas disciplinarte en el amor. Mientras más te odien, aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a retar, aprende a desafiar, pero desde la base del amor. Toda disciplina tiene que darse desde la base del amor. Entrevistamos también a Iván Calderón, boxeador, y con esto finalizo para abrir el cuadro telefónico en los minutos que me queda. Iván Calderón, ¿qué tú piensas sobre la disciplina en el boxeo? Sí, bueno, te habla Iván Calderón, el campeón mundial o ex campeón mundial de las 105 y 108 libras, aquí de Puerto Rico. Hablando un poco de la disciplina del boxeo es una disciplina que lleva mucho sacrificio en cuestión de mantenernos en forma, en cuestión del peso, madrugadera para correr por las mañanas a las 5, a las 6 de la mañana, estar ya en la pista corriendo. Después que uno hace ese entrenamiento, ya a las 3 de la tarde o por la tarde va uno al gimnasio para hacer lo que se llama el trabajo de boxeo, que es el sombra, saco, cuica, pera loca, dominales, guanteos cuando nos toca los días de guanteo, y otros tipos de sacrificios como preparador físico, que tenemos algunas veces un levantamiento de pesas, pero yo creo que la parte más difícil de un atleta de cualquier deporte que sea cuestión de hacer peso, como el boxeo, como jockey, como lucha libre, lucha olímpica, todo tipo de deporte que tenga que ver con haciendo peso, es el sacrificio más sacrificado de un atleta. Cómo mantenerse en peso, cómo mantener una dieta saludable, cómo mantenerse en forma sin sentir la debilidad. Sin sentir la debilidad. ¿Cómo mantenerme en forma sin sentir la debilidad? Ahí tienes otro tipo de disciplina. ¿Cómo yo puedo mantenerme de pie aunque el espíritu a veces y el alma se debilita por las circunstancias que pasamos? Él dice, tengo que entrenar mi mente aunque yo sienta debilidad, poderme poner de pies por dentro. Cuando tú necesitas estar de pie por fuera, primero tienes que estar de pie por dentro. Él dice la madrugadera. Eso era un sacrificio, un esfuerzo grande. Madruga en esta mañana a encontrarte con Dios. Madruga en esta mañana a intimidar con Dios. Madruga en esta mañana a perdonar. Madruga en esta mañana a hacer lo que Dios te llamó, y verás los resultados
como lo han visto estos dos campeones, orgullo de nuestra tierra. Seamos medicamentos para el alma de alguien hoy. Vamos, alguien hoy necesita tu medicina, alguien hoy necesita esta palabra. Vamos, sea alimento para el alma de alguien. Que el amor de Dios proteja tu vida, que el amor de Dios proteja tu familia. La amistad debe superar la molestia y las diferencias, y más aún debe superar el dolor. La amistad contigo, la amistad con Dios, que esa amistad que vimos en la cruz del Calvario no muera nunca. Termino diciéndote, no permitas que te callen, pues pueden estar callando a alguien que tiene la respuesta que otro necesita. Disciplínate en amor, disciplínate en armonía, madruga como ellos hacían, estira tu mente como ellos lo hacían, fortalécete por dentro para que no permitas que alguien calle la voz que puede levantar a otros. Hay gente que está intentando callar tu voz y no se da cuenta que tu voz será la que Dios utilizará para levantar a uno que dijo no vuelvo, para levantar a uno que dijo no puedo, para levantar a uno que dijo me quito. Eres una madera que no se consigue en cualquier bosque y la gente tiene que entenderlo. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Yo voy a ti y comienza a disciplinarte. ¿En qué? Te voy a dejar con esto. ¿En qué necesitas disciplinarte? Ya el tiempo se me terminó, pero en el Facebook me puedes decir: necesito disciplina en el amor, disciplina en el perdón, disciplina en los proyectos, disciplina en atreverme, disciplina en dejar el desánimo a un lado y comenzar a accionar. Necesito disciplinarme en levantarme, disciplinarme en ver más allá, disciplinarme en no escuchar las críticas, disciplinarme en ser fuerte, disciplinarme en fortalecer la mente, el corazón. ¿En qué tú necesitas disciplina en esta mañana? Porque yo declaro en el nombre de Jesús que lo que tú necesitas, Dios lo provee en esta hora, que saldrás fortalecido en esta mañana y que no vas a volver a mirar hacia atrás, sino que te vas a levantar, porque no hay trofeo sin disciplina. Iván Calderón no tuvo la correa en la cintura sin disciplina. Iván Rodríguez no pudo estar en el Salón de la Fama, no podía llegar hasta allá sin disciplina. El trofeo mayor, la correa mayor, te la pone Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien entregó su vida en una cruz, y no fue por miedo, no fue que lo obligaron, fue por amor. Seas bendecido en esta mañana. Vamos por más.